De entre todos los viejos caminos con destino a Compostela, modelados por el paso cansino de los peregrinos fortalecidos por la fe, existe uno que durante mucho tiempo destacaría por su origen y perduración, el conocido como Camino de San Adrián. Ya no serían solamente comerciantes los que por él transiten. Una nueva figura comenzará a recorrerlos, la del peregrino. Su inicio como ruta de peregrinación habría que llevarlo a los comienzos de la devoción santiaguesa. Testimonios no faltan. Relatos de viajeros y guías de peregrinos fijaron este itinerario con datos sobre lugares y circunstancias. Así se lee en una guía francesa de peregrinos de 1621, que fija su trayecto desde París a Santiago, pasando por el País Vasco. Con ella en la mano, volveremos a recorrer estas viejas piedras desgastadas del camino. Entre uno y otros lugares, ermitas y hospitales. Advocaciones de santos y santas de devoción peregrina, mezclados en algunos casos con fórmulas y tradiciones del viejo fondo vasco. La importancia de este camino fue claramente intuida por los monarcas. En el siglo XIII, la presencia real dominando viejas estructuras feudales consolidaría este camino. Fueros, privilegios y cartas de población, potenciando y fortificando villas, aseguraron el tránsito por este itinerario a peregrinos y comerciantes. Primero los reyes navarros y luego los castellanos favorecieron con estas medidas a las nuevas pueblas que se iban creando a lo largo de estos caminos. Antigua ruta europea de comercio y peregrinaje, todavía es recordada con nombres que delatan su origen. Camino de los romanos o Camino francés son nombres que nos traen a la memoria los pasos cansinos de aquellos hombres y mujeres que con esperanza los recorrían. Peregrinos que dejaron su huella de fe impasible al transcurrir del tiempo en las iglesias y ermitas que a lo largo del camino inmortalizaron la devoción peregrina al apóstol Santiago. Aquellos peregrinos que, llegados desde diferentes puntos de Europa, confluían en Bayona, seguían por Irún remontando el curso del río Oria y se enfrentaban con el ascenso montañoso hacia el paso de San Adrián, de cuya altura y dificultad dejaron exagerada constancia. De él decía en 1726 el picardo Eugenio Manier: «Es una de las montañas más altas del mundo, y se necesitan 2 buenas horas para subir a él. Una vez en lo alto hallaréis un peñasco de una sola pieza, tan grande como el mayor castillo que pueda imaginarse, donde dentro hay un agujero que se llama Paso de San Adrián, y dentro hay una capilla y una posada. Después un monte donde se penetra en un bosque». Nous avons cheminé longtemps dans les montagnes de Biscaye, cheminant toujours rudement jusqu'au mont Saint-Adrien. Quand nous fûmes à la montée, Saint-Adrien est appelé. Il y a un hôpital fort plaisant,
où les pèlerins qui y passent ont pain et vin pour leur argent. Pasado este bosque y ante sus ojos, se ofrecían las amplias tierras de Álava. Sus corazones se ensanchaban tanto como el paisaje y nacían cantos de júbilo como los que quedaron reflejados en las numerosas canciones en el siglo XVI de los peregrinos de París. Desde el punto que llaman la Horca se presentaban 3 caminos al peregrino: el que llevaba a Vitoria por Araya a través de Salvatierra, el que lo hacía por Galarreta directamente hacia Vitoria y el que lo hacía por Zalduondo. Unos y otros fueron importantes cada uno en su tiempo. La guía del siglo XVII marcaba el camino por Zalduondo. Por él seguiremos este discurrir por tierras alavesas. Al pie del puerto de San Adrián, junto al camino, en el antiguo despoblado de Aistra, la ermita de San Julián y Santa Basilisa, con algunos elementos prerrománicos, pone una nota de arcaísmo en el viejo camino. En Zalduondo, el Saldodón de alguna guía de peregrinos, núcleo encrucijada, contaban con un hospital en el barrio de Arbinatea. En el centro de esta encrucijada, la iglesia de San Saturnino de Tolosa, construida en el siglo XVI. Esta advocación se refleja en el retablo mayor del primer barroco, en el que en varias escenas se hace alusión a la vida de San Saturnino, quedando patente la vocación jacobea del templo en una pequeña pero hermosa imagen de Santiago Peregrino. Frente al templo, el Palacio de los Lazarraga Lecea, construido en el siglo XVI y que se conoce a sí mismo como Casa de los Guisones, por referencia a los guerreros que flanquean el escudo de la fachada principal. En las salidas de la villa, algunos cruceros y puentes marcaban rutas alternativas. La continuación hacia Salvatierra se realizaba por el puente de Zubizábal, pasando por el crucero de Calzadausi. Entre Zalduondo y Salvatierra, cercana a Ordoñana, la ermita de San Millán, con escudo en su fachada que la distingue como sede de la hermandad, y Junta de San Millán, y lugar de reunión que acogía a 16 pueblos. El camino, hoy carretera, pasa por el centro de Ordoñana. Su iglesia, cuya construcción actual se inició a mediados del siglo XVI, conserva la portada del primer edificio, correspondiente al siglo XIII, con ornamentación al estilo del Cister. Destacan en su interior el antepecho del coro y el retablo mayor, obra del primer barroco. Unos kilómetros más adelante se presentaba ante los ojos de los peregrinos Salvatierra, justo al pie de la muralla, en el cruce y confluencia de los caminos que desde Araya o Zalduondo llegaban hasta la villa. Los peregrinos encontraban un nuevo hospital, el de San Lázaro y la Magdalena. En 1487 ya se consideraba muy antiguo, diciéndose de él que se conocía desde tiempo inmemorial, desde tanto tiempo que memoria de los hombres non había. El edificio, muy modificado, aún conserva restos de aquellas épocas. Desde aquí algunos peregrinos pasaban de largo al pie de la muralla para evitar a los aduaneros que registraban todo lo que llevaban. Otros penetraban en la villa de Salvatierra, fundada sobre la antigua aldea de Agurain. Allí se encontraban con un conjunto típicamente medieval, con dos entradas principales en los extremos de la calle mayor,
defendidas la del norte por la iglesia fortaleza de Santa María y la del sur por la de San Juan. Estas dos iglesias, construidas entre los siglos XVI y XVII, son interesantes muestras del gótico tardío. El interior de ambas reúne destacables obras de esta época. San Juan, sobria y sencilla; Santa María, más altiva. Santa María ostenta un magnífico ejemplar de portada del gótico tardío burgalés e hispano-flamenco de comienzos del siglo XVI. La vocación peregrina en estos templos queda reflejada en una clave del bajo coro de la iglesia de Santa María con un Santiago peregrino. El pasado esplendor de la villa se constata en las numerosas casas blasonadas, conservando un carácter popular los soportales llamados olveas, lugar de antiguos mercados donde los peregrinos hacían acopio de provisiones para continuar camino hacia Gaceo. Por este pueblo pasaba ya la calzada romana que unía Astorga y Burdeos, viniendo de antiguo su estructura de pueblo-camino. Su parroquia, dedicada a San Martín, se remonta al siglo XIII. Conserva en su interior uno de los conjuntos de pinturas murales góticas, realizadas en las primeras décadas del siglo XIV, más interesantes del norte peninsular. Otro conjunto de pinturas murales góticas de gran rareza son las que ornamentan el interior de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Alaiza, próxima a Gaceo, aunque fuera de la ruta bien merece una visita. Entre los insólitos grupos pictóricos figuran un grupo de peregrinos con clara referencia a los que por estos lugares veían transitar. Desde Gaceo el camino prosigue cruzando Ezquercocha, cuya antigüedad se refleja en la portada de la iglesia, perteneciente a un románico alavés, fechable entre los siglos XII y XIII. Este templo está dedicado a San Román. Su construcción, en lo que hoy se ve, se inicia en el siglo XIII, añadiéndose nuevas obras a lo largo del tiempo. Es singular su retablo mayor renacentista, labrado en piedra, con escenas del juicio y martirio de San Román, entre otras. La ruta continúa hacia la villa de Alegría Dulantzi por el camino que llaman de los romanos. El acceso puede hacerse directamente o pasando por el santuario de Nuestra Señora de Ayala, edificado en el siglo XIII como parroquia del desaparecido pueblo de Ayala. Entre los canes de su fachada, una venera recuerda un simbolismo jacobeo. El camino que va directamente a Alegría Dulantzi pasa junto al castro de la Edad de Hierro, sobre el que se desarrolló el antiguo pueblo de Nayo. La villa de Alegría Dulantzi, fundada en 1337, aún conserva el recuerdo de sus accesos y encintado medieval, así como de la Torre de los Lazcanos, que desde la parte alta vigilaba y dominaba esta zona de la llanada. Este carácter de torre guía perdura en la actual parroquia dedicada a San Blas. Construida entre los siglos XV y XVI, se remató con el actual campanario neoclásico. Su retablo es obra de los comienzos del barroco. Un tema peregrino se refleja en uno de los capiteles del coro alto, donde un peregrino bebe de su calabaza.
Algunos ejemplares de casas del siglo XVI aún se conservan, así como el convento de Clarisas, antigua fortaleza y hospital por aquella época. Si se sigue el camino de los romanos, en paralelo a Alegría Dulhanchi, antes de llegar a El Burgo, se pasa por el despoblado de Arrarain, del que aún subsiste su parroquia dedicada a San Juan. Es uno de los ejemplares más antiguos del románico alavés de finales del siglo XII. Por uno u otro camino se llega a Gáceta. De los primeros momentos sigue manteniéndose su iglesia del siglo XIII avanzado, dedicada a San Martín de Tours, con algunos elementos como un tetramorfos que por su rareza hace especialmente interesante esta iglesia. Una pequeña y corta desviación permitirá acceder a Añúa, cuya iglesia es una de las de mayor interés, siendo representativa del protogótico alavés. El Burgo, otra fundación realenga en 1337. Su iglesia del gótico tardío, dedicada a San Pedro, conserva en uno de sus retablos una pintura de Santa Marina de especial veneración en los caminos jacobeos. Poco antes de llegar a Villafranca, una desviación lleva al santuario de Estíbaliz, faro sobre la llanada alavesa y punto de especial devoción mariana. Se documenta ya en el año 1074, centro de reunión de los alaveses y lugar juradero ya en el siglo XII. Contaba con hospedería para acogida de peregrinos en el siglo XVI. Es un magnífico ejemplar del románico alavés, con una interesante y rica ornamentación. En el exterior destaca la llamada Puerta Especiosa de la fachada sur, y en su interior una magnífica imagen del siglo XII de la patrona de las tierras de Álava. De regreso al viejo camino irán saliendo al paso nuevos pueblos y lugares. Argandoña, con su iglesia de Santa Columba correspondiente al protogótico alavés, o Ascarza, en el que se conservaba un buen tramo de calzada romana, que se hace presente en los restos de construcciones también romanas en el siguiente pueblo de Arcaya. Remontando unas lomas, los peregrinos tenían ante sus ojos Vitoria, importante villa en su recorrido por Álava hacia Compostela. Vitoria, fundación navarra sobre la aldea de Gasteiz en 1181, y posteriormente en la órbita castellana, fue conformándose con un trazado peculiar ocupando toda una colina en diferentes fases. Villa amurallada una y otra vez. En lo alto la fortificación navarra, en la parte baja la castellana. Especialmente importantes templos y palacios construidos en el siglo XIV. Entrar en la ciudad suponía a los peregrinos reponer fuerzas y comprar vituallas en sus comercios o mercados. Reparar vestimentas deterioradas en sus calles gremiales. Recibir acogida en sus hospitales de Santa María, la Magdalena y San Lázaro
o el más importante de Nuestra Señora del Cabello, que después se llamó de Santiago. La advocación jacobea se hace presente en algunas iglesias. En Santa María, en una clave, Santiago en la batalla de Clavijo. En San Pedro, en el pórtico, Santiago ocupa un lugar de honor. Al pie de la imagen una escena del martirio del santo. Incluso en el siglo XVII su imagen ya estaba presente en el retablo de la iglesia de San Miguel. Tanto los peregrinos que cruzaban por Vitoria como los que lo hacían por la calzada romana confluían en Armentia a través del puente de Salvatierra-Vide. Obligada era la visita a la iglesia de San Andrés, hoy de San Prudencio, sede episcopal hasta finales del siglo XV. Aunque su aspecto actual corresponda a la reforma de 1776, conserva su traza románica y la confluencia de gustos artísticos que aún hoy impresionan al visitante. Desde esta encrucijada de Armentia los peregrinos continuaban por la calzada romana o bien seguían al pie de los montes de Vitoria camino de Gomecha hacia la Puebla. En este trayecto un lugar es recordado por las gentes que transitaron por este camino. La aldea de Ariñez, emplazada estratégicamente, es de remoto origen. Incluso la advocación de su iglesia dedicada a San Julián y Santa Basilisa se acusa esto. Desde aquí a la Puebla, a través de las Conchas de Arganzón, en camino que disputa el paso al río Zadorra. Salvado este paso, a los pies de los romeros aparecía la Puebla. Villa desde 1191, fortificada por murallas, se ordenó en base a una calle central, que en alguno de sus tramos ostenta el nombre de Santiago. En esta vía central destaca el templo gótico de Nuestra Señora de la Asunción, con bellas portadas y retablo mayor plateresco. Saliendo de la villa, ya extramuros junto al camino, la ermita de Nuestra Señora de la Antigua, junto al Hospital de San Juan, ambos del siglo XVI, daban apoyo espiritual y físico al peregrino. La continuación del camino se dirige hacia Armiñón. A través de Burgueta, se continúa hacia el pueblo de Estavillo, en el que se entra por lo que aún llaman Camino Romano o de los Peregrinos, y cuyo núcleo se cobija a la sombra de su iglesia de San Martín, de la que ya se hablaba ya por el año 871. No conserva restos de aquellos momentos repobladores, ya que la iglesia existente corresponde a un gótico final. En su retablo renacentista, una imagen de Santiago, el Mayor, sigue recordando esta vía de peregrinación. Cruzando Armiñón en su parte baja, un punto encrucijada permitía elegir entre dos caminos. Uno, que pasando por esta localidad cruzando el puente sobre el río Zadorra, seguía por el antiguo Camino Real junto a la austera ermita de San Juan, atravesando la villa de Ribavellosa. Dentro de su trazado destacan la iglesia dedicada al mismo santo, la casa blasonada de los Santa María y un antiguo hospital de peregrinos. De aquí, entrando en tierras castellanas, enfilaba hacia Burgos por Pancorbo. Otra vía era la que enlazaba en territorio riojano, en Santo Domingo de la Calzada,
Con el itinerario que hacia Compostela procedía de Roncesvalles. De los dos optamos por el que se dirigía hacia La Rioja. Sin cruzar el río Zadorra y siguiendo su margen izquierda, el camino enfilaba hacia la Corzanilla. Las construcciones allí existentes, como la ermita de Nuestra Señora de la Corzanilla, corresponden en su mayoría al siglo XVI. Era bien patente hasta no hace mucho su carácter de encrucijada, siendo en los siglos XVII y XVIII cuando tiene su mayor pujanza. Aunque el camino no entra en Berantevilla, sí pasa por sus puertas. De su nombre ya se tiene conocimiento en el siglo XII. En su calle Camino, que la cruza, algunas casas blasonadas exponen su nobleza. En el interior de su parroquia, un colorista retablo barroco preside la nave. La siguiente etapa lleva a Zambrana, pueblo cuyos moradores en el siglo XVI abandonaron el antiguo emplazamiento para asentarse en la zona baja junto al Camino Real. Estos avatares quedan reflejados en la utilización de viejas piedras románicas en la construcción de la actual iglesia de Santa Lucía. Siguiendo camino hacia el Ebro surgirá la última villa del recorrido por territorio alavés, Salinillas de Buradón. Villa amurallada privilegiada por los monarcas castellanos en el siglo XIII como punto defensivo en las pugnas por los límites con el reino de Navarra. Conserva aún este carácter de bastión en la muralla que rodea el casco urbano. Económicamente fuerte por la explotación de la sal en los primeros tiempos, aún conserva restos que indican un pasado próspero. Algunos, como el hospital bajo la advocación de Santa Ana del siglo XV, o los restos del palacio bajo renacentista de los condes de Oñate, con una torre en su interior de los Sarmientos y Ayalas existentes en el siglo XIV. La parroquia acoge el sepulcro plateresco de la señora de la villa, Juana Enríquez de Acuña, y de su marido Pedro Vélez de Guevara, juntamente con otras obras entre las que tiene su presencia un retablo dedicado a San Roque, protector de caminantes y peregrinos. Ya solo queda remontar los caminos que a través del monte se abren paso hacia las fértiles orillas del Ebro, camino de Santo Domingo de la Calzada. Aquí terminaban su recorrido por tierras alavesas, con la seguridad de que darían fin a su caminar, con cánticos de agradecimiento y la petición de una bendición de Dios para los que les habían ayudado, haciendo el bien a los pobres peregrinos en su caminar hacia la estrella del poniente. Así sea.